Un día parado para el país. A ver, lo tenemos a Flavio Fama, que es senador nacional por Catamarca, que muy gentilmente se ha quedado. Ya de por sí, imagino yo, Catamarca debe estar parada, ¿no? Sí. Hay un parate en el interior. Seguramente. Brutal. Seguramente. ¿Piensa que mañana va a estar así, desértica también Catamarca? Yo creo que va a haber un alto acatamiento, digamos, del sector público por una cuestión que tiene que ver la afinidad política que tiene el gobierno provincial con estos sectores que están impulsando el paro. A nivel universitario tenemos recuerdos frescos de lo que fue la movilización, digamos, por algunas decisiones del gobierno con tema de gasto de funcionamiento. Sospecho que también va a haber un paro importante y bueno, como dicen, ¿no? Me parece que acá lo clave va a ser el transporte. Si el transporte no se mueve, lamentablemente va a ser difícil llegar al lugar de trabajo. Bueno, vamos a hablar del Senado, vamos a hablar de política. Vamos a dejar un ratito el paro de lado, si bien nos atraviesa, tenemos el contador ahí. Preguntarle, ¿qué percepción tiene del gobierno de Milei, usted como radical? Bueno, hay cosas que el gobierno de Milei ha venido a cambiar. Acá hay una realidad que nadie puede desconocer y que tiene que ver con que hay un gobierno nuevo, un gobierno no previsto, una persona que no tiene estructura política, que llegó al gobierno sin pegar un afiche, que propone un cambio absolutamente radical en muchas de las medidas, sobre todo en la parte económica. Y eso, es compartido en parte. Nosotros compartimos que hay que eficientizar el Estado, que hay empresas estatales que no dan para más, el déficit cero. Claramente no podemos seguir con este populismo que veníamos teniendo y que se tiraba el dinero en distintas cuestiones, la corrupción, etcétera. Ahora, también tenemos diferencias en cómo se trató el tema universitario. Yo fui rector muchos años de mi universidad en Catamarca antes de ser senador y conozco perfectamente cómo son las cosas y más allá de que acá en Buenos Aires se lo localizó mucho y se lo focalizó sobre la UBA, el sistema universitario no es la UBA, el sistema universitario es mucho más allá y mucho más grande que la UBA. Por supuesto. Y los gastos de funcionamiento son muy sensibles para las universidades porque vos tenés que tener en cuenta que de todo el presupuesto el 10% se usa para gasto de funcionamiento. Luz, gas, seguro, viáticos, comida, comedor, movilización de la gente, equipamiento, mantenimiento, etcétera. Bueno, fue un debate que pasó hace unos días, ¿no? Con la gran marcha universitaria, el reclamo por el presupuesto. Por eso fue tan masiva. Por eso fue tan masiva, porque la verdad no se entiende por qué se hace un recorte de esa magnitud. Recordemos que un día antes de la marcha el gobierno puso un 70% de aumento, digamos, sobre lo que es el presupuesto que arrancó en enero del año pasado. Digo, un 70% realmente es muy poco, digamos, para recuperar ese terreno, y por eso que fue tan aceptado, y por eso digo, yo supongo que mañana también va a tener mucha adhesión. Senador, ¿le hubiese gustado más gradualidad? En algunas cosas sí. ¿Por ejemplo? En algunas cosas sí. Bueno, en el tema de educación, en el tema de... ayer le preguntábamos a los funcionarios nacionales en comisión, ¿cuáles son los criterios que llevaron a cabo para cerrar algunos organismos? ¿Qué va a pasar con la gente? Hay gente que de un día para otro y después de 20 años de trabajo se encontró despedida, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Qué sé yo? Menciona el caso agricultora familiar, gente profesionales que trabajan en provincias como las nuestras que tienen un impacto importante. O, por ejemplo, en Vialidad de la Nación, justamente echaron a los que tenían contratos, que eran personal técnico valioso, y de pronto, curiosamente, quedaron algunos, otros que por ser de planta permanente o por pertenecer al gremio y estar con funciones gremiales, superan los 65 años y no nos jubilan. Entonces digo, creo que ha habido errores en esto y creo que el gobierno también conoce, sabe que estos errores existieron. Ahora dentro de la ley de bases tenemos un punto que es polémico, que es la reforma del Estado, ¿no? En donde existe la posibilidad de pasar a disponibilidad de los empleados, hay un mecanismo de capacitación. Las facultades extraordinarias, ahora, ¿las apoyan ustedes? ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo? No hay coincidencia dentro del bloque con eso, todavía no hay coincidencia. Mariano me preguntaba, ¿cómo va a votar el bloque de la Unión Cívica Radical? Nosotros ayer tuvimos una reunión con todos los gobernadores radicales, en donde también queríamos conocer su opinión. Les podría decir que en general creo que va a haber un acompañamiento en aprobación en general de las dos leyes, ley bases y la reforma tributaria,
Y bueno, y después en lo particular hay que entender que nosotros representamos a las provincias. Entonces, esta ley impacta distinto en distintas provincias. Y voy a dar el ejemplo típico, que es el ejemplo de ganancias. En noviembre ustedes recuerdan que con el plan Platita de Massa se impulsó la reforma y la eliminación de la cuarta categoría, que esto produjo una disminución en la coparticipación importante, porque es un impuesto coparticipable. Para la provincia de Catamarca significó el 9% de la coparticipación. Y Catamarca en su presupuesto, el 85% del presupuesto es coparticipación. Es una provincia altamente dependiente de la coparticipación, que tiene poco empleo privado, etc. Entonces un 9% sobre ese valor para Catamarca es importante. Bueno, los senadores en ese momento votaron en contra y yo ahora voy a votar a favor de la restitución del impuesto porque eso le hace recuperar a mi provincia y en general a todas las provincias del norte parte de esa Hay de otros esa copa. puntos que están en... Sí, senador, más allá del respeto que merece en la democracia argentina el partido centenario que usted representa, que nadie duda de su vocación republicana, democrática, la restauración de la democracia en gran parte se debió a esos valores que ustedes enarbolaban. En materia económica siempre hay algo que discutir respecto del rol del radicalismo. El gobierno de Alfonsín terminó mal por esa materia. El gobierno de la Rúa, lo mismo. En el gobierno de la Rúa se intentó hacer unas reformas parecidas, mucho menores. Un radical, pero minoritario, López Murphy, intentó hacerlo y a los 2 o 3 meses, por no permitírselo el propio tronco del partido, terminó la Argentina en Hiroshima y Nagasaki, prácticamente, a los pocos meses. Después con Macri, muchas veces Macri, él mismo, le adjudica sus problemas económicos, entre otras cosas, a la moderación, al freno que implicaba el radicalismo. ¿Usted lo ve así? ¿No será tiempo de que tal vez modifiquen en algo su pensamiento en esta materia, en la materia económica? Mira, Luis, yo creo que los tiempos cambiaron radicalmente, lo decía recién, la aparición de Milei como figura pública y después como presidente de la nación hace que la oposición se encuentre en cierto también cuestionamiento interno. Hoy conversábamos con algunos colegas, ¿no? Si vivir en el presente o vivir un poco de la nostalgia. Personalmente yo opino que el radicalismo tiene que abandonar un poco la nostalgia, tiene que ser más pragmático, hay que animarse a los cambios, hay que animarse a hacer cosas diferentes porque acá hay una cosa que es absolutamente cierta. En 40 años no supimos darle, la clase política estoy hablando, a los argentinos una solución. Un solo dato, Luis. De los 90 para acá se duplicó el gasto público. Pregunto, ¿mejoró la salud, mejoró la educación o mejoró la seguridad? No. ¿Que son las obligaciones elementales del Estado? No. Entonces, esos indicadores hablan por sí mismos. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que hace Milei? Tampoco, no somos oficialismo. A veces no compartimos las metodologías. Y fíjate una cosa, ¿por qué está saliendo ley bases? Porque el presidente está entendiendo que hay un mecanismo en la política para sentarse a conversar y encontrar coincidencias. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora los senadores. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Encontrar coincidencias. Encontrar coincidencias para que salga la ley lo más rápido que se pueda, sin ningún apuro de ninguna naturaleza, que sea verdaderamente que tenga un impacto y que le podamos dar al gobierno las herramientas que pide y que dice necesitar para mejorar el país. El gobierno dice hoy, bueno, creemos que tenemos los votos con los radicales, con los senadores del PRO, apoyo de los gobernadores aliados de alguna manera, para que salga la ley bases en general. ¿Cree que este jueves puede haber o cuándo se va a votar el dictamen? Si va a salir en general y qué va a pasar en particular, sobre todo con los artículos más conflictivos que son impuesto a las ganancias, el RIGI, sobre todo que hoy se debatió en comisiones y que hay muchos que no están de acuerdo. Es el régimen de erradicación. Régimen de grandes inversiones. De grandes inversiones. Es el régimen de grandes inversiones. Sí. También apreciaciones personales. No creo que haya dictamen mañana, personalmente no creo. Yo me vine al canal y todavía seguía la reunión de bases que tendría que haber terminado a las 12 del mediodía. La reunión prevista
para la reforma fiscal de la Comisión de Presupuesto que yo integro se pasó para mañana a las 10. O sea, venimos con un retraso. Después hablamos por qué se da el retraso, ¿no? Viene con un retraso. Eso seguramente va a obligar que la semana que viene sigamos trabajando sobre esto y ya, como dije, ¿no? Tratando de encontrar puntos de coincidencia, por lo menos para que, a mi modo de ver, dentro del radicalismo podamos tener un acuerdo e ir con ese acuerdo a generar una mayoría y un dictamen de mayoría que permita tratar la ley lo más rápido ¿Y que el pueda. rol en el Pacto de Mayo? ¿Cuál va a ser el rol del radicalismo en el Pacto de Mayo que está llamando Milei? No, el Pacto de Mayo es una propuesta del presidente. Espero que realmente todos los gobernadores lo puedan firmar. El radicalismo ahí se va a expresar a través de sus 5 gobernadores. Entonces así. Son los gobernadores los que van. Y anoche estuvimos con 5 gobernadores que también tienen esta vocación de poner sobre la mesa las herramientas que haya que poner para que el país salga adelante. A ningún gobernador le conviene que el país se detone, que el país le vaya mal. Entonces, y en esto los gobernadores radicales son muy conscientes de esto y bueno, yo creo que lo tienen muy presente. Senador Fama, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.